Suscríbete al canal. Deja un like, comenta y comparte. Hija, no sé si alguna vez has sentido que la vida te da la espalda. Cuando el silencio se hace tan pesado que hasta respirar duele, y lo único que te queda son los recuerdos. Yo lo sentí, y esa sensación me acompañó durante años. Me llamo Amelia, tengo 72 años, y lo que voy a contarte no es solo una historia de dolor, sino también una lección de dignidad, paciencia y justicia del destino. Hace unos años, mi vida cambió por completo. Después de perder a mi esposo, pensé que ya no quedaba mucho por vivir. Estuvimos juntos 45 años, y cuando él partió, una parte de mí se fue con él. Pero me consolaba el hecho de tener a mi hijo Julián, mi único tesoro, el fruto de mi esfuerzo y de mi amor. Siempre fue un buen muchacho, estudioso, respetuoso, o al menos eso creía. Desde pequeña, mi madre me enseñó que los hijos son la bendición más grande que puede tener una mujer. Y yo lo creí con todo mi corazón. Entregué mi vida entera a su bienestar. Trabajé en casas ajenas, limpiando, cocinando, soportando humillaciones, para que a él nunca le faltara nada. Recuerdo que cuando tenía 10 años, me dijo: «Mamá, cuando sea grande te compraré una casa hermosa». Yo sonreí, sin imaginar que, muchos años después, esa misma casa se convertiría en mi dolor más grande. La vida no siempre cumple las promesas que hacemos de niños, hija, y a veces el amor que damos regresa en forma de desprecio. Nunca imaginé que mi propio hijo sería quien me haría sentir como una extraña, como una carga indeseada. Pero así fue. Hoy, cuando miro atrás, me pregunto en qué momento se perdió el cariño, en qué momento la sangre dejó de pesar más que el dinero, en qué instante un hijo puede olvidar quién le enseñó a caminar. No tengo todas las respuestas, pero tengo mi historia, y cada palabra que te diré está grabada en mi alma. No te contaré un cuento de venganza ni de odio. Te contaré cómo la vida, con su silencio y su justicia, me devolvió la paz que me arrebataron. Porque aunque me quedé sin casa, sin familia y sin consuelo, descubrí que la dignidad es el único techo que nadie puede quitarte. Así empieza mi relato, hija. La historia de una madre que lo dio todo, de un hijo que lo perdió todo, y de un destino que, aunque tarde, puso cada cosa en su lugar. Cuando mi esposo murió, sentí que el mundo se quedaba sin color. Su partida fue lenta, dolorosa. Cada día lo veía apagarse un poco más, y con él mi fuerza. Julián, mi hijo, fue mi único consuelo. Tenía 30 años, casado hacía poco con una joven llamada Laura, una muchacha que al principio me pareció dulce y atenta. En esos días de duelo, él me abrazaba y me decía: «Mamá, nunca te va a faltar nada, te lo prometo». Y yo, ingenua, creí que esas palabras serían eternas. Durante meses, viví con ellos. La casa donde habitaban era pequeña, pero llena de vida. Yo cocinaba, limpiaba, planchaba, cuidaba de cada detalle, porque sentía que, al ocuparme de las cosas, el dolor de la ausencia de mi esposo se hacía más llevadero. Julián trabajaba muchas horas y Laura, su esposa, pasaba los días ocupada con su trabajo en una tienda de ropa. Yo me encargaba de mantener el hogar en orden. Me sentía útil, necesaria, parte de algo otra vez. Con el tiempo, Julián comenzó a hablarme de sus planes. «Mamá, quiero comprar una casa más grande. Aquí ya no cabemos». Yo lo escuchaba emocionada. Tenía algunos ahorros y una pequeña propiedad en el pueblo, una casa vieja que había pertenecido a mis padres. No valía mucho, pero representaba mi historia, mis raíces. Sin embargo, el amor por mi hijo pesó más que la nostalgia. Vendí aquella casa, cada ladrillo, lleno de recuerdos, y le entregué todo el dinero para ayudarlo. «Ponla a tu nombre, hijo. No quiero que tengas problemas más adelante». «Claro, mamá. Pero esta casa será de los dos, lo prometo». Su sonrisa era sincera, o eso creí. Con ese dinero, compraron una casa más amplia, luminosa, en las afueras de la ciudad. El día que nos mudamos, sentí que estaba comenzando una nueva vida. Mientras colocaba mis cosas en una pequeña habitación que sería la mía, escuché a Julián decirle a Laura: «Mira, ahora sí tenemos nuestro hogar». Aquella palabra, nuestro, me llenó de emoción. Yo sentía que todo ese esfuerzo había valido la pena. Los primeros meses fueron felices. Yo me levantaba temprano, preparaba el desayuno, regaba las plantas, y cada noche,
Cuando Julián regresaba del trabajo, me sentaba con él a tomar un café y conversar. Era mi hijo, mi compañero, mi razón de seguir respirando. Nunca imaginé que aquel mismo techo que yo ayudé a levantar sería el mismo que un día me negaría refugio. El amor de una madre no mide riesgos, hija. Entregué todo sin esperar nada a cambio. No pedí agradecimientos, ni lujos, ni reconocimiento. Solo quería sentirme parte de su familia, amada y útil. Hoy lo pienso, y me doy cuenta de que el sacrificio ciego puede ser una forma de condena. Cuando amas demasiado, te olvidas de protegerte. Y yo, por amar tanto, me quedé sin nada, a veces. Hija, la traición no llega de golpe. No siempre se siente como una puñalada directa al corazón. A veces llega lenta, disfrazada de silencio, de miradas frías, de palabras que ya no suenan igual. Y cuando te das cuenta, ya estás rodeada de un vacío que antes llamabas hogar. Los primeros indicios comenzaron poco después de que Julián y Laura tuvieron su primer hijo. Al principio, yo estaba feliz. Cuidaba del pequeño con ternura, me quedaba despierta noches enteras para que ellos pudieran descansar. Pero un día, Laura empezó a cambiar. Sus palabras, antes dulces, comenzaron a volverse duras, secas, casi hirientes. Amelia, no necesita cocinar tanto. No somos tantos. Amelia, no le dé dulces al niño, usted lo malcría. Cada comentario era como una espina pequeña, que poco a poco se fue clavando más hondo. Intenté ignorarlo. Pensé que era el cansancio, que la maternidad la tenía de mal humor. Pero pronto comprendí que no era eso. Era ella, y su deseo de que yo desapareciera. Un día, mientras limpiaba la sala, escuché una conversación entre ellos. No sabían que estaba cerca. Laura decía, con voz molesta: «Tu madre está en todo, Julián. No tenemos privacidad. Es como si aún fuera su casa». Y él respondió, con un tono que me heló el alma: «Ya lo sé. Estoy pensando en hablar con ella. Pero no quiero que se sienta mal». Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mis manos temblaban. Yo, que solo quería ayudar, me había convertido en una intrusa. Esa noche, cuando él llegó a casa, actuó como si nada pasara. Pero lo noté distante. Ya no me miraba a los ojos, ya no me pedía consejo, ya no se reía conmigo. El cariño que antes nos unía se fue desvaneciendo poco a poco, como una vela que se apaga sin viento. Pasaron los días, y cada palabra mía parecía molestar. Si hablaba, interrumpía. Si callaba, parecía ofender. Si cocinaba, la comida no estaba como antes. Hasta el nieto, que antes corría a mis brazos, empezó a alejarse de mí, confundido por lo que veía en casa. Una noche, mientras cenábamos, Laura dijo de pronto: «It is it is you. Mand, it is, bien, tenemos que hablar con tu madre». Mi corazón se aceleró. Él bajó la mirada, respiró hondo y dijo despacio: «Mamá, creo que ya es momento de que busques otro lugar para vivir». Silencio. Solo el sonido del reloj, marcando el tiempo que se detenía frente a mí. «¿Qué estás diciendo, hijo?» «Laura y yo necesitamos nuestro espacio. No es nada personal, pero ya no puedes seguir aquí». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Pero, hijo, yo vendí mi casa para ayudarte. Esta también es mi casa». Él me miró con una frialdad que no había visto nunca. «Legalmente no, mamá». Aquellas 3 palabras me atravesaron como cuchillos. «Legalmente no, mamá». Era el fin de una promesa, el fin de un lazo, el fin de todo lo que yo era para él. Esa noche no dormí. Miré las paredes que yo misma limpiaba, las cortinas que cosí, los recuerdos que construí en ese hogar, y entendí que ya no me pertenecía nada. Ni siquiera el amor de mi propio hijo. Esa noche, hija, no cerré los ojos ni un solo instante. Me senté en la orilla de la cama, con la maleta abierta a mis pies, sin saber qué guardar primero, la ropa o los recuerdos. En cada rincón de esa casa quedaba un pedazo de mi vida. Las fotos en la pared, el aroma del café por las mañanas, las risas de mi nieto corriendo por el pasillo. Todo eso se desvanecía como un sueño que se rompe al amanecer. Cuando el sol comenzó a entrar por la ventana, me levanté despacio.
No quería llorar frente a ellos. Julián y Laura estaban en la cocina, hablando en voz baja. No quise interrumpir. Tomé mi abrigo, la maleta y el bastón que usaba desde hacía años, y sin mirar atrás, crucé la puerta. El aire de la calle me golpeó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a dónde ir. Mis pasos me llevaron hasta el parque donde solía llevar a Julián cuando era niño. Me senté en el mismo banco donde él aprendió a leer. Cerré los ojos y lo vi pequeño, corriendo hacia mí, riendo, pidiendo dulces. Ahora ese niño ya no existía. Y la mujer que lo amó con toda el alma, tampoco. Pasé 3 noches en casa de una vecina, doña Elena, una mujer buena que me ofreció su sofá. No quise quedarme mucho. No me gustaba sentir que era una carga. Así que salí a buscar trabajo. Con 72 años, nadie quiere contratarte, hija. Te miran como si fueras invisible. Pero la necesidad no entiende de edades. Y el hambre no espera. Después de varios días, encontré algo. Una señora anciana, doña Teresa, necesitaba una cuidadora. Acepté sin pensarlo. Ella vivía sola, en una casa antigua, llena de muebles cubiertos por sábanas y fotografías viejas en las paredes. El primer día, cuando me abrió la puerta, me miró a los ojos y dijo: «Tú también conoces la soledad, ¿verdad?» No supe qué responder. Solo asentí. El trabajo no era fácil. La cuidaba día y noche, le daba de comer, le leía libros cuando el insomnio la atormentaba. Pero con el tiempo, esa casa se convirtió en mi refugio. Doña Teresa me trataba con respeto, con cariño, como si fuéramos 2 almas cansadas que se entendían sin palabras. Una noche, mientras le servía té, me dijo: «No llores más por lo que perdiste, Amelia. El destino no olvida a las buenas personas, solo las pone a prueba». Sus palabras me atravesaron el corazón. Lloré en silencio, por primera vez sin rabia, solo con la tristeza mansa de quien ya no espera nada. Los días pasaron, las estaciones cambiaron, y entre cuidados, silencios y oraciones, aprendí a vivir con poco. Aprendí a vivir conmigo. No sabía que esa etapa de humildad y soledad sería el comienzo de mi redención. Porque a veces, hija, cuando la vida te deja sin nada, es solo para prepararte para lo que realmente mereces. El tiempo, hija, tiene una forma extraña de sanar. No borra las heridas, pero las cubre con una capa de silencio. Y cuando menos lo esperas, la vida te sorprende, no con venganza, sino con justicia. Habían pasado 5 años desde que crucé aquella puerta por última vez. 5 inviernos de frío, de noches en vela, de lágrimas que aprendieron a caer sin ruido. Doña Teresa, mi compañera en la soledad, se había vuelto como una hermana para mí. Con el tiempo, su salud empeoró, y yo pasaba casi todo el día a su lado. Le tomaba la mano, le contaba historias de mi juventud. Y ella sonreía débilmente, como si cada palabra le devolviera un pedacito de vida. Una noche de enero, mientras el viento golpeaba las ventanas, ella me llamó con voz apenas audible: «Amelia». Me acerqué y le sujeté la mano. «Dígame, doña Teresa. Prométeme que cuando ya no esté, no dejarás que la tristeza te venza». «No diga eso, por favor». Ella sonrió. «He visto en tus ojos la bondad que ya casi no existe en este mundo. Tú mereces vivir en paz». A los pocos días, doña Teresa partió. La casa se quedó en silencio, y con su ausencia sentí que el mundo volvía a vaciarse. Lloré, sí, pero mis lágrimas ya no nacían del dolor, sino del agradecimiento por haberla conocido. Pasaron unas semanas. Una mañana, mientras limpiaba su habitación, tocaron a la puerta. Era un hombre con traje oscuro y un portafolio. «La señora Amelia», asentí, algo desconfiada. «Vengo del despacho del notario. Doña Teresa dejó unas instrucciones para usted». Mis manos comenzaron a temblar. Me entregó un sobresellado. Lo abrí despacio, con el corazón latiendo fuerte. Dentro había una carta y un documento legal. La carta decía: «Amelia, mi querida,
Si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo. Gracias por cuidarme cuando nadie más quiso hacerlo. Gracias por recordarme que todavía hay almas buenas. Te dejo esta casa y una pequeña pensión para que nunca más te falte un techo ni pan en la mesa. Con cariño, Teresa. No pude contener el llanto. Me arrodillé en el suelo y abracé aquella carta como si fuera un tesoro. Por primera vez en muchos años, sentí que el cielo me miraba con compasión. Con el tiempo, me mudé a una de las habitaciones del fondo, la más soleada. Colgué un retrato de doña Teresa junto a una imagen de mi esposo. Cada mañana, les hablaba en voz baja, agradeciendo por la segunda oportunidad que la vida me había dado. Un año después, escuché que mi hijo Julián había perdido su trabajo. Que la casa, aquella casa por la que tanto luché, había sido embargada. Y que su esposa lo había abandonado. No sentí alegría, solo una mezcla de tristeza y comprensión. El destino no castiga, hija. Solo enseña. Y a veces, la lección llega cuando más duele. Me senté frente a la ventana, con el sol acariciando mis manos, y comprendí que todo ese sufrimiento había valido la pena. Porque aunque la vida me quitó mucho, me devolvió algo que nunca volveré a perder, mi dignidad. Queridas, si has llegado hasta aquí, quiero que escuches mis palabras con el corazón. Porque no te hablo como una mujer sabia, sino como una madre que aprendió a sobrevivir después de perderlo todo. Cuando un hijo te da la espalda, sientes que el alma se quiebra, que el amor que entregaste durante años se convierte en un eco vacío. Pero no, hija, el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma. A veces se transforma en lágrimas, a veces en silencio, y a veces en fuerza. Yo pasé años creyendo que sin mi familia no era nadie, que mi valor dependía de los otros, de ser útil, de servir, de cuidar. Y cuando me quedé sola, creí que mi vida ya no tenía sentido. Pero con el tiempo entendí algo que nadie me había enseñado. Una mujer vale por lo que es, no por a quien ama. No te voy a mentir, hubo noches en las que deseé no despertar. Sentía que el mundo se había olvidado de mí. Pero un día, al ver el amanecer por la ventana, escuché mi propia voz en el silencio y me dije: Amelia, sigues bien. Mientras respires, todavía puedes empezar de nuevo. Y así lo hice. Poco a poco, aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas. Del olor del pan recién hecho, del canto de los pájaros al amanecer, del sonido del viento entre los árboles. Cosas que antes pasaban desapercibidas, porque mi corazón estaba lleno de preocupaciones ajenas. Hoy, cada vez que me miro al espejo, no veo a una mujer derrotada. Veo a alguien que cayó, que fue pisoteada por la vida, pero que no se rindió. Y eso, hija, es la verdadera victoria. No guardo odio hacia mi hijo. El rencor es un veneno que mata despacio. Él eligió su camino, y el destino, sabio como siempre, le enseñó lo que tenía que aprender. Yo, en cambio, elegí perdonar. No por él, sino por mí. Porque el perdón libera, limpia el alma y te permite dormir en paz. Si alguna vez la vida te arrebata todo, recuerda esto. Nada ni nadie puede quitarte tu dignidad. Podrás perder tu casa, tu dinero, tus seres queridos, pero mientras mantengas la bondad en tu corazón, seguirás siendo rica. No temas empezar de nuevo, hija mía. Las segundas oportunidades no siempre vienen envueltas en regalos. A veces vienen disfrazadas de soledad. Y solo cuando aprendes a estar sola, descubres que nunca estuviste vacía, solo estabas creciendo. Así termina mi historia. No con venganza, ni con tristeza, sino con paz. Porque entendí que la justicia del destino no se grita, se espera. Y cuando llega, te devuelve no lo que perdiste, sino lo que siempre debiste tener: respeto, calma y dignidad. Suscríbete al canal, deja un like, comenta y comparte.